placer estar con ustedes una vez más aquí. Sé que ya me han tenido múltiples veces aquí, pero otra vez mi nombre es Cristian de la Rosa y de parte de los pastores y ancianos les damos bienvenidos a New Life Community Church. Voy a empezar primero con una pregunta. ¿Saben que hay gente afuera de este edificio que piensa que la ciencia refuta el cristianismo? Que creen que la historia de la religión organizada es terrible y que es culpable de la mayoría de las guerras y el terrorismo en el mundo. Que creen que pueden desprobar a Dios porque hay sufrimiento en el mundo. O como resultado de las mentiras de otros hombres, preguntan por qué la Biblia está llena de contradicciones, así como de errores históricos, científicos o morales. Esas son las preguntas que la gente se hace hoy en día. Pero hay una pregunta que todos tienen que es más importante que otros. ¿Qué camino lleva al cielo? La decisión más importante que alguien jamás va a tomar es en respecto a su destino eterno. La vida aquí, dice la Biblia, es como un vapor que aparece por un instante y luego se desvanece. Es como el vapor de una taza de café, nada más, comparada con la eternidad. Y la Biblia deja claro que solo hay dos opciones: el infierno y el castigo eterno, o el cielo y la alegría eterna. La pregunta es entonces, ¿qué camino lleva al cielo? Abran sus Biblias a Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Mientras ustedes están buscando, voy a leer los versículos. Aquí Jesús nos dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta, y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta estrecha es más un quién que un objeto. La puerta estrecha es Jesús, el Salvador del mundo que se hizo uno de nosotros para pagar el precio de nuestros pecados en la cruz. ¿Sabes? A lo largo de nuestras vidas nos enfrentamos a decisiones que vamos a tomar. Desde decisiones tan chicas como, por ejemplo, qué ropa nos vamos a poner, hasta las más importantes, como con quién nos vamos a casar, a dónde vamos a vivir, o las compras significativas que podrías hacer, hasta las más grandes de las decisiones. Las decisiones espirituales que afectan nuestra eternidad mucho más allá de esta vida. Siempre ha sido función de los siervos de Dios a confrontar a la gente con la más crítica de las decisiones. Fue Moisés que dijo al pueblo: mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge, pues la vida para que vivas y tú, tu descendencia. Fue Josué, el sucesor de Moisés, quien dijo: escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Fue el profeta Elías, el gran profeta, quien exhortó a tomar una decisión cuando dijo: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo a él. De los labios de Jesús escuchamos muchas veces la llamada a venir a Él, a reconocerlo como el camino, la verdad y la vida. Así pues, aquí en nuestro texto de esta mañana, en Mateo capítulo 7, el Señor hace una invitación. Hay dos puertas, dos caminos, dos destinos. Jesús apenas había terminado con lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, o en el monte. Creo que puede ser llamado en vez el sermón sobre qué camino vas a tomar para ir al cielo. Este sermón exige una decisión absoluta, una decisión que impone una finalidad, una decisión que conduce a un para siempre fijo en la eternidad. Todo el sermón del monte conduce a esta decisión. El sermón completo comenzó en Mateo capítulo 5, versículo 1, y llega hasta este punto, capítulo 7, versículos 13 y 14. Antes de esto, él había estado descubriendo la religión del judaísmo, bien conocida por las personas con quienes estaban oyendo a ese tiempo. Les ha estado demostrando que no es la religión verdadera
y que no nos lleva al cielo. Que no importa cuánto ayunen, cuánto recen, cuánto den o cuánto obedezcan la ley, se quedan muy lejos de lo que Dios requiere. Su ayuno, oración, generosidad y obediencia es superficial. Es una religión con la que intentan ganarse el cielo. Básicamente, él señala las deficiencias de su falsa religión y luego los confronta con una decisión. ¿Quieres venir al cielo? Hay dos puertas. Una te lleva al cielo y la otra no. Y la decisión es claramente absoluta. Jesús descarta cualquier creencia o práctica fácil. Él no nos permite tolerancias cómodas en respecto al camino al cielo. Solo hay una posibilidad y solo dos opciones. No muchos como otros creen, nomás hay dos. Mucha gente que asume que con todas las religiones del mundo y todo el supuesto conocimiento sobre la espiritualidad, existen muchos caminos al cielo, pero solo hay dos. Hay un camino estrecho con una puerta estrecha y hay un camino ancho con la puerta ancha. Y esas son las únicas posibilidades que se nos dan. Y tenga en cuenta que el contraste a lo largo de todo este sermón del monte es un contraste entre la religión falsa y la religión verdadera. Entre la adoración falsa y la adoración verdadera. Entre la religión divina y la religión creada por el hombre. Analizamos lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 20. Él dice: porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué clase de justicia podía superar a la de los escribas y los fariseos? Eran los más autojustificados, los más comprometidos superficialmente y los más exteriormente obedientes. Estos líderes religiosos judíos habían logrado mantener la suficiente autodisciplina en el exterior como para conformarse con cierto nivel de aprobación pública, alcanzando una especie de perfección en respecto a la rectitud. Y Jesús dice que eso no era suficiente. Si crees que te puedes salvar por tu propio esfuerzo, elige cualquier religión que quisieras, no importa. Pero la realidad nos dice que solo hay dos religiones en el mundo. Existe la religión del logro humano, la religión de las obras, la religión de la carne. La religión que dice que puedes ser lo suficiente bueno, lo suficiente religioso y lo suficiente espiritual. Luego está la otra opción, la religión del logro divino, la religión de la fe, la gracia, la misericordia y no de la carne, sino del espíritu. Y estas dos religiones no se mezclan. Los escribas y fariseos fueron los arquitectos, los proveedores y el ejemplo perfecto de una religión del logro humano. Su salvación y aceptación ante Dios, su esperanza de vida eterna en el cielo, dependía de lo que hicieran moralmente, religiosamente y ceremonialmente. Sin embargo, el Señor ofreció una religión completamente diferente, una religión de fe, de gracia, que depende del Espíritu Santo. Una religión del logro divino donde la salvación, la aceptación y el cielo dependían de lo que Dios hace, no de lo que hacen los hombres. Y sí, una buena parte de la humanidad está ampliamente comprometida con la religión del logro humano, que uno puede ser lo suficiente bueno, lo suficiente religioso para alcanzar el cielo. Si tienen un poco de bondad, si piensen buenos pensamientos por aquí y por allá, si hagan buenas obras o mejor aún si creen en Dios y toman parte en algunos servicios religiosos, todo va a estar bien. Pero el cristianismo es el único que puede afirmar que Dios descendió hasta nosotros. Las otras religiones tienen muchos nombres, pero son lo mismo. Todos son una mala decisión. Todos son obra de Satanás que lleva a la muerte. Hay dos puertas, la ancha y la estrecha. Dos caminos, uno fácil y otro difícil. Y dos destinos, la vida y la destrucción. Dos grupos de viajeros, los muchos y los pocos. Y al analizar estos dos versículos, examinemos el primero de los 4 contrastes que aparecen en esta conclusión del Sermón del Monte. Antes de continuar, quiero que entiendas un poco más sobre estos dos destinos. Un día, en los últimos días, Dios destruirá este planeta y creará una nueva tierra que será nuestro hogar eterno.
En Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 a 4, leemos: Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con las personas que mueren en el tiempo intermedio entre ahora y cuando esas cosas suceden? Así pues, hay un lugar al que va nuestra alma, a que Jesús se refiere como el paraíso cuando habla con el ladrón en la cruz, al que irán los verdaderos creyentes en cuanto mueran. Pero eso no es su destino final, ni es el cielo definitivo. Es un estado intermedio de felicidad sin sufrimiento en la presencia de Jesús. Eso será hasta que se cumpla Apocalipsis capítulo 20, cualquier tiempo que va a pasar eso. Y luego, los incrédulos irán a un lugar intermedio de sufrimiento que no es la experiencia completa que sufrirán en el Hades o en el infierno. En el Antiguo Testamento verás el nombre Seol, el lugar de los muertos, y en general se refiere a un lugar intermedio de sufrimiento parcial y juicio parcial al que van los incrédulos por un tiempo temporal hasta que suceden los pasajes otra vez de Apocalipsis 14 y 20. Es entonces cuando Jesús regresa y arroja a Satanás y a los incrédulos al lago del fuego, el infierno final, un lugar de total separación de Dios. Regresando a nuestro pasaje de hoy, en versículo 13 se menciona la puerta estrecha y en el mismo versículo vemos la puerta ancha. Ambas puertas afirman ser el camino del cielo, al cielo. Ambas apuntan al reino de Dios, a la salvación y a la alegría eterna en el cielo. Ninguna de estas puertas dice, por aquí al infierno, pero una de ellas sí te lleva ahí. Ninguna religión dice, únete a nuestra religión y vete al infierno con nosotros. Nadie dice eso. Todos dicen, únete a nuestra religión y vete al cielo con nosotros. Ese es el engaño. Uno es el camino de la autosuficiencia y el otro es el camino de la justicia divina. Ahora, quiero que miremos las puertas estrechas y quiero profundizar un poco más en su estrechez. Versículo 13 comienza con una orden. Entren por la puerta estrecha. Y podemos sacar algunas conclusiones de esta sencilla declaración. Primero, debes entrar. Esto es imprescindible. Exige acción. No va a suceder por casualidad. No va a suceder sin un compromiso y una decisión por tu parte. Es un mandamiento absoluto dado por Jesucristo. Entra por la puerta estrecha. El Evangelio mismo es un mandamiento. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. El Evangelio siempre se presenta como un mandamiento que se debe obedecer o desobedecer. No basta con escuchar sermones sobre la puerta estrecha, o estudiarla, o admirar su estructura. Hay que entrar en ella. El mundo está lleno de gente que admira el Evangelio, admiran la puerta estrecha, admiraron a Jesús y a su obra de Cristo en la cruz, y admiraron la obra realizada en su victoria sobre la muerte y su resurrección. Pero el infierno va a estar lleno de personas que admiraron a Jesús, sus enseñanzas y su ética, y que tal vez admiraron en particular su sermón del monte. Y no debemos olvidar que una puerta cumple dos funciones. Deja entrar, pero también deja afuera. Aquellos que no entran quedan eternamente excluidos del reino de Dios, como la parábola de Jesús en Mateo capítulo 25, versículo 10, donde una vez que comenzó el banquete de bodas, la puerta se cerró. Debes entrar. Debes ir más allá de la admiración del Evangelio.
de estar fascinado con la obra de Jesucristo y de admirarla. Debes entrar por la puerta estrecha de la salvación por la fe en Jesucristo. Ese es punto número 2. Solo hay una puerta estrecha. Debes entrar por esta puerta para encontrar la salvación eterna. Proverbios capítulo 14, versículo 12 nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. En Juan 19, Jesús dijo, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. En Hechos 4:12 leemos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y escucha 1 Timoteo 2:5. Y 6. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. No hay otro mediador, ni otro salvador, ni otro camino al cielo. Cristo y solo Cristo es la puerta. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay cielo. Cuando la gente me dice que soy de mente cerrada por mi fe solo en Cristo, soy estrecho de mente solo porque es la verdad. Yo no inventé esto. Esta es la palabra de Dios viviente. Él es la puerta estrecha, el único camino a la vida eterna en la presencia de Dios. No hay otro camino para entrar. Todos los demás caminos, aunque marcados como hacia el cielo, terminan en el infierno. Cualquier desviación de la persona de Jesucristo, de la obra de Jesucristo o del evangelio de Jesucristo, por la fe y la gracia solamente te conducirá al infierno. Primero, debes entrar por la puerta estrecha. Segundo, debes comprometerte con Cristo. Debes apartarte de tu pecado, arrepentirte y volverte a Cristo. Ese es el único camino. Dios tiene derecho a hacerlo como quiera. Y así es como eligió hacerlo. Pero mucha gente piensa que eso es injusto, que no está bien. Dicen, ¿por qué haría Dios algo así? J. Vernon McGee dijo una vez, este es el universo de Dios y Él hace las cosas a su manera. Puede que tú tengas una manera mejor, pero tú no tienes un universo. Dios nos dio un camino a la salvación y eso en realidad era todo lo que necesitamos. Me ha asombrado lo popular que es hoy en día dar por sentado que hay todo tipo de caminos diferentes al cielo, incluso entre los evangélicos. No puede haber un solo camino a Dios. Es una frase frecuente en nuestra sociedad actual. Y detrás de estas preguntas se esconde la suposición de que Dios es injusto. Pero esa es una suposición completamente errónea. Pero no podemos cuestionar la justicia de Dios cuando Él nos ha dado un camino, una cura para la gran plaga del pecado. Tercero, debes aceptar este destino solo. Hay algunos que piensan que si te unes a una religión, irás al cielo con la multitud. Pero la puerta es muy estrecha. Es como una puerta que da vueltas, solo como un círculo. Solo permite el paso de una persona a la vez. Es una experiencia muy personal. No es una experiencia del grupo. No le pasa a todos los que se unen a una iglesia, ni a todos los que son bautizados, ni a todos los que pertenecen a una familia de cristianos. No es algo que se herede, ni es algo a lo que apuntes junto con otra persona. Es totalmente individual. Puede costarte todas tus relaciones. Vienes completamente solo, sin nadie más. Es así de personal. Cuarto, debes entrar con gran dificultad. Jesús nos dice en Mateo 10, 34 y 38, no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí,
no es digno de mí. La cruz que se refiere es a un instrumento de tortura y muerte. ¿Estás dispuesto a renunciar todo, incluso a tu vida, y morir por él? El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Ser un verdadero seguidor de Jesucristo puede costarte potencialmente todo, incluso el control sobre tu propia vida. La salvación es solo para uno a la vez, uno por la fe en Cristo. Debes entrar por esta puerta estrecha solo. Entrar por la puerta estrecha no es fácil. Es difícil porque es un camino de discipulado, un camino lleno de pruebas y persecución. Por eso leemos al final del versículo 14, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En Lucas capítulo 13, versículo 24, Jesús hace una declaración impactante. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. La palabra esfuércense significa dedicarse por completo a escuchar y responder. Encontrar la salvación requiere un esfuerzo concentrado para entrar por la puerta estrecha mientras aún está abierta, porque el momento de decidir puede pasar y no podrán entrar. Jesús describe esto en el siguiente versículo. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y ustedes, estando afuera, comiencen a llevar a la puerta, diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde son. Apártense de mí todos los que hacen iniquidad. La puerta estrecha debe ser buscada y encontrada. Y cuando se encuentra, no es fácil. Por eso Jesús dijo, tienes que considerar el costo. Mira a Lucas capítulo 14, versículo 25. Grandes multitudes lo acompañaban, y él se volvió y les dijo, antes de continuar con el pasaje, quiero que imaginen esto. Jesús estaba evangelizando a una multitud. En Lucas capítulo 12, versículo 1 dice, entre tanto, una multitud de miles y miles se había reunido tanto que se atropellaban uno a otro. Entonces, ¿qué le dirías a una multitud enorme que si quisieras evangelizarlos? Dudo que sea esto. Él se volvió y les dijo, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso es un mensaje muy atractivo. Es una buena manera de hacer que la multitud se vaya a casa, ¿no? Jesús, ¿no podría tu mensaje ser un poco más atractivo? ¿Por qué no simplemente rezar esta pequeña oración y con eso entras al cielo? No es bíblico, pero es la forma popular. Pero Jesús dice, mira, hay mucho en lo que pensar. Este es un compromiso de por vida. Esta es una decisión eterna que tiene un precio. En el versículo 28 de Lucas 14 dice, porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Has calculado realmente el costo de lo que esto implica?
¿Comprendes realmente el mensaje del Evangelio? Jesús te pide toda tu vida. Te pide que te conviertas en su esclavo. Te pide que vivas al resto de su vida haciendo exactamente lo que Él te dice, sin importar el precio, aunque te cuesta todas tus esperanzas, sueños y hasta tal vez tu propia vida. No es fácil. Es mucho más fácil pasar por la puerta ancha. Los proveedores del camino ancho dicen, ven y únete a nuestro grupo. No te preocupes por tu pecado, no te preocupes por el juicio, no te preocupes por tu teología. Hay, hay una negligencia, una desagradable impresión y una frijoleta en la interpretación que muchas personas tienen del Evangelio. Esforzarse para entrar. La palabra esforzarse se usa en 1 Corintios 9:25 para referirse a una atleta que lucha por ganar. Se usa en Colosenses 4:12 para referirse a trabajar fervientemente, incluso hasta la muerte. Y se usa en 1 Timoteo 6:12 cuando se refiere a pelea o combate. Así dice Jesús en Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. Hay cierta violencia en el camino a la salvación. Están en medio de una guerra y una batalla con tu propia alma para liberarte del amor, el pecado, al egoísta y el orgullo. Es una experiencia desgarradora. Lucas 16:16 dice, todos se esfuerzan por entrar en él. Convertirse en cristiano es una decisión que debes tomar, pero vivir como cristiano no es fácil, es difícil. No vas a entrar al reino de Dios acostándote con quien quieras. El reino requiere un esfuerzo serio, energía incansable y el máximo dedicación, porque Satanás es poderoso y cuenta con una amplia gama de ayudantes. Hay muchísimos falsos profetas, falsos maestros y engañadores por todo el mundo. La Biblia enseña la abnegación. Las palabras de estos falsos maestros tienen efecto. Te hacen que te sientas bien. Las Escrituras enseñan los peligros del materialismo y que solo hay un camino hacia Dios. Ellos enseñan a vivir la vida al máximo ahora y que el amor vence. Jesús nos advierte en Mateo 7, versículo 15, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Convertirse en cristiano también es difícil, porque nuestro corazón ama el pecado. Para dejar atrás el pecado, ser perdonado, ser liberado y dejar atrás el orgullo y la voluntad propia, se demanda ánimo y una voluntad para conquistar y tomar posesión del reino con todas sus bendiciones de salvación. Esto no es para los débiles, esto no es para los dudosos, esto no es para los que se transigen. Y no es para aquellos que simplemente quieren venir el domingo por la mañana, escuchar un sermón y luego irse a casa y vivir la vida como la manera que ellos quieren hasta el domingo siguiente. Esto no es para el joven rico mencionado en Mateo 19. Esto no es para Pilato. Esto no es para Demás, quien abandonó a Pablo por amor a este mundo. Esto no se gana con oraciones retrasadas, con promesas incumplidas, resoluciones rotas ni compromisos vacilantes. Es para los fuertes y robustos, como José y Natán, Elías y Daniel, Mardoqueo, Esteban, Pablo, Ruth, Débora, Esther y Lidia. Debes someterte completamente a Jesucristo y seguir su voluntad en lugar de la tuya. Quinto punto. Debes entrar desnudo. Déjame explicar. No puedes pasar por un torniquete con todo tu equipaje. Dejarías todo al suelo. Es la puerta de la autonegación. Para entrar, debemos despojarnos de todo nuestro pecado, nuestro ego y nuestra autosuficiencia. Es la forma de liberarse. Es cuando dices, ya no quiero ser la persona que yo he sido. Pero desecharse de todo el equipaje no es fácil. El joven rico no quiso hacerlo. Era muy rico, no estaba dispuesto a deshacerse de su dinero.
Tenía todo bajo control y no estaba dispuesto a hacer lo que Jesús le había dicho. No iba a permitir que nadie más controlaba su vida. Así que se aferró a su equipaje. Para entrar por la puerta estrecha, debemos abandonarnos nosotros mismos por completo. Fue Charles Spurgeon quien dijo: tú y tus pecados debéis separar, o tú y tu Dios no podréis unir. No debéis guardar ningún pecado. Todos debéis ser reconocidos por lo que son. Esto es lo que el Nuevo Testamento llama apartarse del pecado para servir al Dios vivo. Hay algunas personas que defienden la idea de que todo lo que tienes que hacer para convertirte en cristiano es saber que Jesús puede salvarte del infierno y pedirle que lo haga. Pero eso es muy lejos de lo que enseña el Nuevo Testamento. Juan el Bautista vino predicando del arrepentimiento para preparar a la gente a recibir el Mesías. En el capítulo 5 de Mateo, el Sermón del Monte comenzó con lo que llamamos las bienaventuranzas. Dicen: bienaventuradas los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, ¿qué significa pobre en espíritu? Significa quiebra espiritual, empobrecido moral y espiritualmente. Estos son los bienaventurados. Suyo es el reino de los cielos. Pertenece a aquellos que se han desechado toda confianza en su autojusticia. Pertenece a las personas que saben que no pueden ganarse la entrada. Pertenece a aquellos que se han vuelto como niños pequeños, sin ofrecer ningún logro ni ningún mérito que de alguna manera contribuye a que Dios los acepte. Están espiritualmente en bancarrota. Por consiguiente, lloran. Vienen como afligidos, no alegres ni superficiales. Vienen lamentando su bancarrota espiritual. Vienen con humildad, porque tienen nada que ofrecer. Vienen con hambre y sed de justicia, que es lo que desean, pero saben que no la tienen y no pueden ganársela. Carecen de justicia y lo saben. Están moral y espiritualmente arruinados. Y están desolados por esto. Se someten a la sentencia de las Escrituras que dice: condenados al infierno por el pecado. Y oponen su corazón a esa condenación y al pecado, y suplican a Dios que los perdone y los transforme. No se trata solo de creer. Santiago 2:19 dice: los demonios creen y tiemblan. Se trata de odiar el pecado y amar la justicia, algo que Satanás y sus siervigos no hacen. Como dijo el autor del himno: por mis culpas y maldad no podría yo pagar. Solo puedes tú salvar. Es como golpearte en el pecho, como el recaudador de impuestos que fue al templo a orar en Lucas 18. Dios, ten piedad de mí, pecador. Estos son los puntos que tenemos ahorita. Primero, debes entrar. 2, debes entrar por esta puerta. 3, debes entrar solo. 4, debes entrar con dificultad. 5, debes entrar desnudo, lo que significa haberte despojado de todo pecado y deseos mundiales. Una última reflexión. Debes entrar por esta puerta solo, con dificultad y desnudo, entregándote completamente a Cristo. Lo he dicho antes, pero permítame destacarlo como punto final debido a su urgencia. Jesús dijo: niega a tú mismo. Eso es el arrepentimiento. Toma tu cruz y sígueme. Eso se trata del señorío de Cristo, de convertirse en esclavo de Cristo, de ser totalmente sumiso y con alegría a Cristo. Y no lo vemos como una carga, lo vemos como una oportunidad preciosa para honrar a aquel que nos ha dado su gracia. Volviendo a nuestro texto, en contraste con lo que acabamos de ver, está la puerta ancha. Se puede entrar por esta puerta sin dificultad. Con una multitud no es necesario abnegarse. Puedes traer todo tu equipaje. No es necesario arrepentirse. No es necesaria la entrega a Cristo. Esta es la puerta de la autoindulgencia. Trae tu orgullo,
trae toda tu justicia, trae tus pecados. Ahí son bienvenidos los pecadores de todo tipo. Una gran multitud entra por esta puerta ancha, porque todos los demás no entran por la puerta estrecha. Hubo un hombre de las Indias occidentales que eligió el Islam en lugar del cristianismo. Y cuando le preguntaron por qué, él respondió: el Islam es un camino noble. Hay espacio para el hombre y sus pecados. El camino de Cristo es demasiado estrecho. Sí, tiene razón. La puerta ancha da a un camino amplio, un espacio sin restricciones para la teología diversa, para la tolerancia, para la inmoralidad, sin límites ni fronteras. Todos los deseos del corazón caído son aceptables en el camino ancho, sin necesidad de ser restringidos por la palabra de Dios. No hay necesidad de preocuparse por asuntos internos de la conciencia. No hay necesidad de preocuparse por nada. Todos estamos en el salón de la felicidad que camina al cielo, porque somos religiosos y básicamente todos somos buenas personas, o al menos pensamos. No se requiere carácter. Vienes con tu voluntad, tu autogratificación, tu autosuficiencia. Vienes con tu lujuria y tu orgullo y tu codicia, y todo parece estar bien. Son muchos la gente que toma el camino ancho. Y si bajamos a los versículos 22 y 23 de Mateo 7, veremos algo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí, los que practican la iniquidad. Los muchos en el camino ancho son los muchos del versículo 22. Cuando llegan al final del camino, las noticias no son buenas. Salmo 1:6 nos dice: el camino de los impios perecerá. En contraste con eso, está el camino estrecho del versículo 14. Estrecho significa literalmente camino confinado, un paso difícil entre dos acantilados, acorralado por ambos lados, muy rígido y limitado. El precio es alto, la demanda es alta. El Señor lo pide todo. Puedes perder a tu familia. Te sometes a la voluntad de Dios aunque sea lo que sea. Implica disciplina y consecuencias cuando desobedeces. Cuando te salgas del camino, serás disciplinado por el Señor. Hebreos 12 lo promete. Sufrirás persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente sufren persecución. El Nuevo Testamento dice: no se sorprenda si el mundo los odia. Jesús dijo: me odiaron, los odiarán a ustedes. Ser discípulo de Cristo es en realidad una forma de esclavitud. Confesas con tus labios a Jesús como Señor, lo cual también es una confesión de que tú eres esclavo. Ahora estás sujeto a su voluntad por el resto de su vida. El verdadero compromiso con Jesús no es algo donde de repente llegamos sin sabiendo cómo. Es un camino difícil y estrecho. El cristianismo, en su verdadera esencia, no es una opción fácil para los débiles del corazón. Cuando cruzas esa puerta estrecha y empiezas a recorrer el camino estrecho, declaras la guerra a todas las fuerzas del infierno. Declaras la guerra a todas las fuerzas de tu propia carne. Y vivir una vida según las bienaventuranzas, en humildad, santidad y justicia es difícil. Jesús no dijo: ámenme, considérenme, admírenme. No. Él dijo: síganme. Las dos puertas y los dos caminos conducen a dos destinos. Primero, la puerta ancha, el camino ancho conduce a la destrucción. Es fácil. Está lleno de gente. Todo el mundo está ahí. No puede ser el camino equivocado. Mira cuánta gente hay. Pero no termina en el cielo. Termina en la destrucción. La religión del logro humano, desde el humanismo hasta el ateísmo, el judaísmo y cualquier otro ismo en cualquier otra religión sin Cristo y sin un evangelio de gracia y fe solamente, termina en el infierno. Un lugar de separación de Dios, un lugar de juicio eterno y castigo eterno.
y las masas del mundo se dirigen a toda velocidad hacia el infierno por el ancho camino, pensando que es el camino del cielo, nunca marcado como infierno, porque hay mucha más religión falsa que verdadera. Hay muchas más ideas sobre quién es Jesús que la verdad, porque pocos están dispuestos a acercarse a Él en sus condiciones. El apóstol Pablo nos da una palabra muy, muy importante en 2 Corintios 13:5. Escucha esto y luego ponlo en práctica. Pablo escribe: pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿En qué camino estás? Hace muchos años apareció un artículo en un periódico de Melbourne, Australia, escrito por alguien que había escuchado predicar a Billy Graham. Lo que se escribió, es lo que se escribió en el periódico. Después de escuchar al Dr. Billy Graham en la radio, verlo en la televisión y leer informes y cartas sobre él y su misión, estoy harto del tipo de religión que insiste en que mi alma necesita ser salvada, sea lo que sea que eso signifique. Nunca me he sentido perdido, ni siento que me revuelva diariamente en el fuego del pecado, aunque las predicaciones repetitivas insisten que es así. Dame una religión práctica que enseñe la gentileza y la tolerancia, que no reconozca barreras de color o credo, que se preocupe de los ancianos y enseñe a los niños sobre la bondad y no el pecado. Si para salvar mi alma debo aceptar una filosofía como la que he escuchado predicar recientemente, prefiero permanecer condenado para siempre. Y es una decisión que le corresponde a cada hombre o mujer. Puedes elegir permanecer condenado para siempre y disfrutar de tu religión de comodidad y tolerancia. O puedes acercarte a la verdad y recibir la vida eterna. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie venga al Padre sino por mí. No hay otro camino para escapar del infierno que no sea Jesucristo, su vida, muerte y resurrección, y la fe en ellas. Nadie llega al Padre sino por Jesús. Nadie. ¿A través de Buda? Nadie. ¿A través de Mahoma? Nadie. Mormonismo, hinduismo, judaísmo? Nadie. Soy espiritual pero no religioso. Nadie. Soy un legalista religioso. Nadie. Pero a través de Jesucristo, cualquiera. Oremos. Padre, te damos gracias por la claridad de tu palabra. Cuán crítica, cuán vital, cuán importante es. Nada se acerca a la importancia de este mensaje. Padre, oramos para que aquellos que escuchen este mensaje sean motivados por tu espíritu y tomen la decisión de entrar por la puerta estrecha, sabiendo que al final esa estrecheza se explota a los nuevos cielos y una nueva tierra con toda su alegría y bendiciones infinitas. Padre, por tu gracia y poder, mueve nuestros corazones para que nos acerquemos a la verdad, para que la abracemos y para entrar a tu reino arrepentidos, poniendo toda nuestra confianza en la maravillosa obra que Cristo realizó en Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por estar en la sesión de la transmisión del servicio dominical de New Life Community Church. Esperamos que haya disfrutado el sermón y que le haya ayudado a comprender al Dios al que servimos, cómo interactuar amorosamente con las personas que lo rodean y tal vez le haya dado una mejor comprensión de sí mismo. Si desea saber más sobre New Life, visite newlifescottsdale.org. Encontrará más información sobre nuestra iglesia, actividades, eventos y sermones anteriores. También puede donar al ministerio de New Life haciendo clic en el botón que dice Donation o Donación en la esquina superior derecha. Una vez más, le agradecemos su apoyo. Recuerda hacer clic en el botón Me gusta y suscribirse. Que Dios te bendiga a ti, a su familia y a su semana.